Después de hacer entonces una breve reseña, porque en realidad fue muy breve, sobre los factores biológicos, sobre los factores de la psicofisiología, vamos a centrarnos en los factores psicológicos, ¿ok?, que muchos especialistas han dicho promueven conductas psicopáticas. Hay autores que expresan que niños que fueron expuestos a hogares maltratadores, a hogares autoritarios, a hogares negligentes, a ambientes de crianza negativo, desarrollan un perfil, si no de psicópata, por lo menos de comportamiento violento o de comportamiento antisocial. Entonces, digamos que la primera característica que ofrecen muchos psicólogos es que sí, en efecto es importante saber de dónde vienen estos antisociales o estos psicópatas, cómo han sido sus hogares, cómo fueron sus padres, cómo fue la crianza. Es importante que como psicólogos, trabajadores sociales, como criminólogos, estudiemos y preguntemos cómo fue la crianza y qué tipo de padres tuviste o tuvo la persona. Por ejemplo, un padre maltratador, un padre negligente, un padre autoritario, un padre ausente. Entonces son estilos de crianza que promueven o desarrollan algún tipo de acción delictiva. De igual forma, otro de los factores psicológicos dentro de la etiología de la psicopatía habla pues de una ausencia de vínculos con los padres. Esto es cuando sí están los padres, pero no hay vínculos significativos con los padres. Es decir, cada quien en casa hace lo que quiere. Ojo, no estamos diciendo con esto que la ausencia de vínculos significativos con los padres desarrolle per se conductas psicopáticas. No, de alguna forma coadyuvan, dentro de todos estos factores que ya hemos mencionado biológicos, estos factores psicológicos coadyuvan a generar comportamientos violentos, generar comportamientos o acciones delictivas y de allí también a la psicopatía o a rasgos específicos dentro de la psicopatía. De igual forma, los malos tratos físicos. Los malos tratos físicos o los maltratos físicos generan lesiones a nivel cerebral, generan lesiones significativas y sobre todo lo que en psicología y en psiquiatría llamamos como traumas. Los traumas generan huellas y son huellas que permanecen en la vida del sujeto, son huellas que permanecen en la vida del individuo. En un rato, cuando hablemos de las perversiones sexuales, nos vamos a encontrar que, por ejemplo, muchos violadores son o fueron violadores porque en su infancia algún miembro de su familia abusó de ellos, entonces desarrollan esta conducta como prolongación de este trastorno que vienen aguantando desde hace muchísimo tiempo, atravesando por este trastorno, por este trauma. Entonces, ante el maltrato hay un trauma directo y ante el trauma desarrollamos conductas negativas, desafiantes, oposicionistas e incluso psicopáticas. Muchos psicólogos se cuestionan la aplicación de los modelos cognitivos conductuales. Muchos psicólogos, de repente gestaltistas o psicoanalistas o humanistas, pues les molesta un poco la teoría o el enfoque cognitivo conductual. Sin embargo, es importante que nosotros lo tomemos en cuenta porque se ha estudiado y se ha comprobado que muchos niños jóvenes que están expuestos a patrones de crianza negativos o que han estado expuestos a maltrato intrafamiliar, por lo general suelen desarrollar la misma conducta maltratadora o la misma conducta punitiva, irresponsable dentro del núcleo familiar. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos en psicología penitenciaria de los líderes carcelarios en cualquier parte del mundo, sabemos que estos líderes, la mayoría, tienen hijos desproporcionadamente desorganizados, tienen hijos con distintas parejas y estos niños son expuestos a ver a sus padres cómo se convierten en líderes carcelarios. No podemos dar un porcentaje que nos hable de cuántos niños por padres delincuentes se convierten en delincuentes. No podemos ofrecer ese porcentaje porque no lo hay, pero sí en efecto hay una conexión bastante visible dentro de los niños que son expuestos a este tipo de hogares donde hay padres delincuentes o donde hay padres que han sido líderes carcelarios. Para culminar con los factores psicológicos dentro de la etiología
del comportamiento psicopático, voy a leerles un enunciado que muchos psicólogos han propuesto y que se encarga de relacionar de alguna forma el trastorno llamado afasia lingüística que tienen algunas personas y que sucede con los psicópatas. Sobre esto muchos especialistas argumentan: al psicópata le falta la posibilidad de experimentar emociones, carece de ellas aunque en apariencia se exprese de un modo normal. Es lo que se denominó demencia o afasia semántica, que implica que los psicópatas son incapaces de entender y expresar el significado de experiencias emocionales aun cuando puedan comprender el lenguaje. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Y más adelante vamos a desarrollar un poco el aspecto de la afasia, pero muchos especialistas, tratando no de justificar, sino de darnos una explicación acerca del comportamiento psicopático, han hablado de que pareciera que el psicópata no capta el trasfondo de las palabras o el trasfondo emocional de las palabras, y por eso es que no logra hacer una conexión afectiva. Sin embargo, más adelante vamos a hacer, cuando entremos en el diagnóstico diferencial, vamos a establecer diferencias puntuales en este trastorno de la afasia y de la psicopatía para que podamos darnos cuenta de que definitivamente sí hay una gran distancia entre los pacientes con afasia y los psicópatas.